Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, con el cuenco de cuarzo, es que a ti te ha costado poder salir adelante, te ha costado poder pasar página, o simplemente, cariño, olvidarte de una persona. Pero a pesar, cariño, que ya lo has logrado, a pesar que tienes una estabilidad o estás continuando lo que es tu vida, es como que en alguna etapa, en algún momento, te viene lo que es el recuerdo de ellos. Y muchas veces te preguntas, mi querido Escorpio, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tenerle todavía lo que es en mi mente, en mi recuerdo? ¿Por qué pasa esto? No es que tú de repente estés, como se dice, odiando a esta persona o no queriendo saber nada o simplemente me dices, Richard, esto me causa bilis. No, simplemente tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué todavía lo tengo lo que es en mi mente? Escorpio. Siento un Sagitario muy fuerte. Siento, cariño, que ellos te piensan, te recuerdan. Ellos siempre como que en algún momento viene ese recuerdo en la etapa en la cual vosotros estuvieron felices, en la cual tenían planes, tenían sueños. Esto no quiere decir que esta persona va a volver contigo para estar como pareja, porque quizás tú ni lo quieres, Escorpio. A ti lo que por decir, te molesta o te incomoda es porque siempre se te viene a la mente esta persona. Es porque esta persona, cariño, te recuerda. Mi querido Escorpio, te recuerda, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Me sale un Capricornio. Me sale Tauro. Aries. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. La letra P, la letra D, M o W,
La letra E, la letra R y la letra Y. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot de la New para Escorpio. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta del 10 de espadas. Alguno de ustedes, cariño, es como que reniegas de esta situación. Porque la carta del 10 de espadas es una carta de tocar fondo y también es una carta de transformación. Como que a ti no te hace gracia saber otra vez de esta persona. Como que tú me dices, Richard, no lo quiero ver ni en pintura. Tus motivos tendrás. Lo único que quieres es pasar página. Lo único que quieres es empezar una nueva historia. O estar sola o estar solo. Porque la carta del 10 de espadas, es una carta de renovación. Has tocado fondo ya. Ya lo peor ya lo has vivido con esta persona o con la situación que tú has pasado. Ahora lo que quieres es rescatarte, darte lo que es una oportunidad, Escorpio. Porque tenemos la carta del 10 de espadas. A veces, mi querido Escorpio, inclusive muchos de ustedes lo toman como una maldición. ¿Por qué tuvo que aparecer él o ella en mi vida? Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del 8 de bastos. Tú tienes esa percepción o tú de repente has visto que ellos están continuando con su vida. Que ellos de repente han vuelto a rehacer su vida. Están con uno, están con otra, han formado lo que es una familia, pero es como que a ti te cuesta pasar página. O simplemente te incomoda que ellos sean felices. No te juzgo porque somos seres humanos. Pero tú tienes que pasar página, tú tienes que tomar esa decisión. Porque si no, no vas a poder volver a empezar otra vez desde cero. La carta del caballero de espadas. Tú quieres que esta persona te pida perdón. Tú quieres que esta persona se ponga en contacto contigo. Pero vuelvo a repetir, no porque tú de repente te estés volviendo loca o loco por él o por ella. Tú quieres que esta persona se justifique o te pida perdón. Eso es lo que tú quieres, Escorpio. Vamos a ver. La carta del 2 de pentáculos, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que también existe una persona que trata de justificar su falta. Hay algo que tú has visto, hay algo que tú has escuchado, ha habido un reclamo y esta persona trata de justificar su falta, pero tú no terminas de creer. Es como que me dice Richard, son lágrimas de cocodrilo. No creo lo que me está diciendo. Entonces, mi querido Escorpio, si tú no crees lo que esta persona te está contando o se está justificando, pues entonces cierra ese ciclo. ¿Para qué te vas a torturar más, cariño? Vos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Es como que hay una especie de amor y odio. Lo amas, lo quieres, pero a la vez no lo puedes perdonar. Hay como un resentimiento, como una ira interna. Vuelvo a decir, mi querido Escorpio, no te juzgo. Tus motivos tendrás. Yo no creo que tú eres loco o loca para odiar a una persona. Tus motivos tendrás, Escorpio. Vamos a ver qué más me dice. Los ángeles guardianes, cariño, ¿qué te dicen? Me sale la carta del equilibrio, compromiso, autocontrol, moderación. Me dicen, tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que buscar el equilibrio, lo que es en tu vida. No puedes estar siempre así.
con ese resentimiento, con ese atraso, porque eso es un atraso, Escorpio. No tienes por qué estar siempre confundido o confundida. Tienes que tomar decisiones. La carta del equilibrio, cariño, también representa lo que es la justicia y también representa lo que es el karma. Mira, si tú te das cuenta, fíjate muy bien, si tú un día quieres aprender lo que es el tarot, cualquier mazo, ¿vale? Pero fíjate siempre en las figuras. Aquí hay un ángel. Este ángel, cariño, tiene lo que es un pie en la tierra y el otro pie, cariño, está lo que es en el agua. La tierra representa lo que nosotros hacemos en esta tierra. El agua representa lo que es la parte espiritual, cariño. Y aquí está lo que es el arco iris, el pacto que hizo Dios con nosotros. Y está representado por un ángel. Entonces, mi querido Escorpio, si tú estás buscando en estos momentos justicia divina, si tú me dices, Richard, yo no soy del problema, yo he sido una santa, yo soy un santo. Yo te canonizo, entonces, cariño, si eres santo, si eres santa, ¿vale? Son ellos. ¿Cuándo va a llegar la justicia divina? ¿Cuándo voy a ver yo que se hace justicia? Recuerda que la carta de la justicia, la carta del equilibrio, representa también karma. Van a empezar a ser juzgados y juzgadas ellos, si han hecho algo en tu contra o si han hecho algo en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un ángel, cariño, que está entre el plano terrenal y el plano espiritual, y su nombre es justicia. Llega el karma para ellos, o llega el karma para ti. Siento decirte esto, mi querido Escorpio, pero el karma no tiene favoritos. Si tú de repente has hecho algo en el pasado, a veces cuando estamos jóvenes no pensamos y actuamos por impulso, no somos maduros, cariño, de repente dañamos a alguien, ofendemos a alguien, hacemos llorar a alguien, lo que tú estás viviendo en estos momentos es karma. Y como tenemos, cariño, la carta del 10 de espadas que ya salió anteriormente, quiere decir que ya lo peor ya lo viviste, ya has pagado, Escorpio. Y como ya has pagado, todo se pone en equilibrio. Pero vuelvo a repetir, si tú me dices, Richard, no, yo soy una santa, yo soy un santo, ellos tienen que pagar. Entonces, cariño, ellos van a pagar karma. Y tu mundo se pone en equilibrio. Vos sacas más cartas, vamos a ver. Es como que el karma llega ya, tanto para ti como para ellos. Yo prefiero ser neutral. No porque yo te estoy dando la lectura, cariño, todo va a ser bonito para ti. Yo te digo las cosas como son, mi querido Escorpio. Siento un acuario. Me sale la carta del 9 de agua, o 9 de copas. Deseos, sueños, felicidad. Entonces, mi querido Escorpio, empieza una etapa en la cual todo lo que tú has estado deseando se cumple. Es una semana propicia, cariño, para que pidas lo que realmente te va a hacer feliz. No me estés pidiendo quiero que vuelva Pepelucho, y Pepelucho, cariño, es una persona, una cucaracha, una rata de 2 patas. Entonces luego no te quejes, ¿por qué te vuelve a hacer daño otra vez? Lo que tú tienes que hacer, cariño, es empezar a pedir cosas nuevas. Cosas maravillosas, cosas que van a ser de gran utilidad lo que es en tu vida, como un buen trabajo, una ayuda económica, la salud, mi querido Escorpio, un amor verdadero, porque esta carta nos habla de una carta de deseo, porque ya prácticamente, cariño, tus pecados ya fueron zanjados, los pecados de ellos ya fueron zanjados. Ahora tienen que empezar otra vez desde cero. Si tú no eres del signo Escorpio y tú estás viendo esta lectura, te está diciendo que si tú tenías que pagar karma, ya lo vas a pagar. Y ahora va a empezar una nueva etapa lo que es en tu vida. Si tú no eres Escorpio, ¿vale?
Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar. Me dice mi querido Escorpio, vamos a ver qué más me dicen. La carta de los enamorados. Relaciones, emociones, elecciones. Ahora es cuando tú, mi querido Escorpio, vas a conocer el verdadero amor. Ahora es cuando realmente vas a conocer los verdaderos amigos. O realmente la familia que vale la pena. Porque la carta de los enamorados, cariño, no solo tiene que ser pareja. Nos hablan de la buena comunicación, nos hablan de la armonía, nos hablan de la creatividad, nos hablan de que tus sueños se cumplen. Entonces, solteros y solteras, si todo este tiempo tú me estabas diciendo, Richard, no tengo suerte lo que es en el amor, de repente había algo que tú tenías que aprender. Ahora, a partir que tú mires esta lectura, viene algo nuevo en tu vida. Algo real, algo verdadero. Porque aquí, cariño, hay dos almas que se reencuentran. Mi querido Escorpio, siento un Sagitario muy fuerte. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, como tenemos aquí la carta del equilibrio, tú has estado como perro y gato con tu pareja o con tu ex, porque a lo mejor de repente vosotros ya se han separado ya. Entonces, ¿qué me dice mi querido Escorpio? Siento ese Sagitario muy fuerte. Ya se han dicho lo que se tenían que decir. Ya se han sacado los trapitos al aire, ya se han arrancado los ojos. Ahora las cosas se calman entre ustedes. Ahora, si ustedes quieren, yo siento que ustedes van a hablar. Ustedes van a tener una conversación a corazón abierto, sin resentimiento, sin estar juzgando. Se van a dar cuenta que han tenido que pasar por todo esto para darse cuenta el valor que se tienen el uno al otro. Porque ya lo peor pasa. Ahora vienen buenos deseos. Buenos deseos. Y como cierras con la carta de los enamorados, nos hablan inclusive de reconciliaciones. Pero han tenido que pasar por un tormento. Han tenido que de repente pasar por engaños, por decepciones, por trámites legales, porque esta carta, cariño, es una carta también, aunque dice equilibrio, es como si hubiera lo que es un terremoto, cariño, se cae todo, pero ya las placas tectónicas simplemente se ponen en su lugar. Cuando va a haber un terremoto, cariño, las placas chocan, y ese impacto, corazón, hace destrozos en el lugar donde chocan esas placas. Entonces, vosotros han chocado con su pareja, con su amigo, con su familia, han chocado, cariño. Ya ha habido un boom. Ha habido problemas, ha habido líos, ha habido juicios, ha sido trágico esto. Pero ahora las cosas ya se normalizan. Y entonces viene una conversación, una reconciliación, un arreglo. Y no todo tiene que ser en el amor. A lo mejor me dice Richard, he estado en un juicio, hasta ahora estoy en un juicio. Estoy esperando una sentencia. Me dicen, ya lo peor ya está. Ahora te viene la sentencia. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan bien para ti. Entonces, después de ese tormento, después de ese drama, te viene la calma, Escorpio. Pero es cierto que has tenido que pasar por mucho. Por mucho, cariño. Te han decepcionado, se han sacado los ojos, se han dicho de todo. No quieres saber nada de esta persona, pero al final te vas a encontrar con esa persona. A lo mejor ustedes también que están ahora solteros y solteras, han estado con una persona, esa persona te mintió, estuvo con la Lupe, con Pepe Lucho, hasta con el profesor, la profesora. Pero ahora, cariño, las cosas se normalizan. Aparte de la reconciliación, cariño, existe la posibilidad de que aparezca una persona nueva en tu vida. Entonces, prepárate. Prepárate porque después del tormento llega lo bueno para ustedes. Por eso es muy importante, Escorpio, mirar las cartas. No solamente lo que yo te diga, no. Cada símbolo, cada detalle. Lo que tú veas en las cartas. Y esta carta es preciosa. El equilibrio.
Un pie en la tierra, otro pie en la parte espiritual, porque el agua, cariño, es la parte espiritual. Corazón, el pacto de Dios, el ángel, el karma. ¿Has pasado por una batalla o estás pasando por una batalla, pero esto se normaliza? Cambia a tu favor, que eso es lo bueno. Vamos a ver, cariño, ¿qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Escorpio? Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Dice, clariconocimiento, el arcángel Uriel. Fíjate otra vez en esta carta. Fíjate. Si te das cuenta, aquí está lo que es como si fuera un pico muy alto, como si fuera el monte, no me acuerdo, donde se posó el arca de Noé, ¿vale? El arca de Noé. Y aquí hay un arco iris, el pacto que hizo Dios con la humanidad. Y este ángel representa como si fuera el arca de la alianza. Entonces, mi querido Escorpio, a ti lo que te viene es algo fantástico. A ti te viene un regalo, pero tienes que creer y pide con fe, porque me está diciendo el pacto de Dios y el arca de la alianza. El arcángel Uriel, escucha. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Lo que tú de repente has estado pidiendo, por favor, papá Dios, dame una oportunidad, quiero mejor económica, quiero mejor en la salud, quiero que este hombre cambie, quiero que esta mujer cambie, quiero tener paz, quiero tener tranquilidad. Entonces, todo lo que tú has estado pidiendo con oraciones, papá Dios te escucha y papá Dios te lo otorga, mi querido Escorpio. Vamos a sacar más cartitas. El que a mí me gusta, me encanta ver todos los símbolos. Yo, sinceramente, con una carta estaría hablando toda la hora hablando. Hay tanta información en el tarot, cariño, que no se puede decir en 20 minutos. Es imposible decirlo en 20 minutos. Vamos a ver qué me dicen el tarot del anillo, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Escorpio. La carta del rey de bastos. Elemento fuego. Leo, especialmente, Sagitario y Aries. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje muy apuesto, físicamente está muy bien, tiene lo que es un basto de fuego. Atrás hay un león. Y aquí, no sé si se fija bien la cámara, si lo puede ver, hay como ondas que está saliendo. No sé si se ve bien en la cámara. Entonces, aquí me dicen, esta persona siempre ha tenido que estar a la defensiva, ¿vale? Cuidándose de que este león no ataque, porque esta vara de fuego, tiene fuego aquí, este basto tiene fuego. ¿Para qué? Para espantar a este león. Pero como esta persona ahora le da la espalda al león, cariño, es como si hubiera un momento de tregua, de paz, de armonía, mi querido Escorpio. Entonces, muchos de ustedes han estado lidiando con una persona de elemento fuego o con una persona de carácter muy fuerte. Esta persona, cariño, por algún motivo o porque a lo mejor de repente se da cuenta que estirando la cuerda no se llega a nada, discutiendo, teniendo de repente momentos desagradables, no se llega a nada, esta persona baja la guardia. Y como baja la guardia, cariño, intenta hablar contigo de una forma pacífica o ustedes intentan hablar de una forma pacífica. Levanta la banderita de la paz, ya no está a la defensiva porque aquí había un enfrentamiento con este león, porque si no este león, cariño, se lo come al pobre muchacho. Por eso que tenía que estar siempre a la defensiva. Pero sin embargo ahora hay un momento de paz. Lamentablemente esta situación, cariño, ha llevado a que ustedes posiblemente lo poco que tenían de sentimientos, de amor, de dinero, lo que sea, simplemente se haya acabado. ¿Por qué? Porque está todo seco, el terreno está árido, aquí no crece nada. Pero sin embargo, se da cuenta este personaje que si continúa así, se queda sin recursos, se queda sin león, se queda sin comida, desaparece de la tierra. Han tenido que llegar tan lejos por el orgullo, por el ego, por las discusiones, para darse cuenta que tienen que hacer algo para rescatarse. Esta persona se da cuenta, cariño,
que tiene que hacer algo para salvar lo poco que hay entre ustedes, porque casi todo se ha destruido. Por último, ya ni se aman ustedes, ni se aman, pero se da cuenta, ha reaccionado. Vamos a sacar más cartas. Esta persona, cariño, puede ser que está muy bronceado, bronceada, piel trigueña, puede ser rubio, también da igual, pero tiene ojos bonitos, una mirada muy dominante, ojos claros o tatuajes. La carta del 9 de copas. Si te das cuenta, aquí hay una mujer robusta que está dentro de la mar, porque este es mar, es agua. Esta mujer, que puede ser también un hombre, estaba atrapado, no quería soltar este cofre de oro. Cariño, no quería soltar. Entonces, ¿qué me dice mi querido Escorpio? Hay una persona en tu vida que posiblemente tenía que separarse, ¿vale? No era feliz, a pesar que tenía dinero, estabilidad, no era feliz. O que posiblemente tiene que dejar su zona de confort, su casa. Esta persona, cariño, se da cuenta que si no renuncia a ellos, te pierde, Escorpio. Entonces, esta persona se libera, porque si no lo hace, simplemente se ahoga en su tristeza, porque te quiere. Este personaje, cariño, se libera. O esta persona se divorcia, o esta persona, cariño, simplemente da la espalda a la familia que no te quiere, porque aquí es oro, cariño, para ir a tus brazos, mi querido Escorpio. Entonces, este personaje te pide una oportunidad. Se libera. 9 de copas. Todavía no va a pasar, pero está a punto de llegar, porque son 9 de copas. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, es importante que miren cómo funciona. Ustedes también pueden sacar su propia interpretación. Lo que yo digo no es ley, yo solamente te digo lo que yo interpreto de lo que sé. La carta del 5 de bastos. Si te das cuenta, aquí hay muchas personas que tienen casi la misma vestimenta, pero están intentando llegar a la cima, a la luz. Viene una reconstrucción para ustedes. Para aquellos que a lo mejor se habían separado con su pareja, viene una reconstrucción. Pero esta reconstrucción, cariño, implica tiempo. Tiempo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta que hay un personaje que con la justa se está sosteniendo y todavía tienen que poner más bastos, es como que tienen que crear un camino para ver la luz. Esta luz. Entonces, viene una reconstrucción, viene una reconciliación, pero esto implica ir paso a paso, Escorpio. No porque tú de repente te reconcilias con una persona, ya mañana tienes que vivir junto con esa persona. No, paso a paso. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, mi querido Escorpio. Esta carta también, mi querido Escorpio, si te das cuenta, ¿a qué te hace recordar los personajes? Fíjate muy bien. No sé, Richard. Vale. Es como si estuvieran uniformados, como si representara lo que es a una escuela, y todavía de las privadas, como tú eres pituca, de las privadas, cariño. Entonces, si muchos de ustedes, cariño, están estudiando o tienen que rendir lo que es un examen, te dice, tienes que ir preparado y preparada. Tienes que estudiar, no te confíes tanto. Todavía hay un camino que recorrer. Tú vas a poder terminar ese curso, porque aquí hay un personaje que está a punto de tocar la luz, pero todavía hay un camino que recorrer. Prepárate, estudia, dedica tiempo a tu futuro, te dice, para que puedas llegar lo que es a la cima. Entonces, tienes que prepararte, mi querido Escorpio. Si estás en un examen, ya sea, yo que sé, te quieres sacar lo que es el brevete de conducir, yo que sé, o para la residencia, cariño, o un examen para que te aumenten lo que es el sueldo, lo vas a lograr. Pero es paso a paso. No te desesperes, me dicen, mi querido Escorpio. No te desesperes, te dicen, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, después de la tormenta, después del drama, te llega tu recompensa, cariño. El karma llega de golpe a vuestras vidas para poner orden
lo que estaba prácticamente roto, destruido, mi querido Escorpio. Ya me contarás. Yo te recomiendo que tengas fe, porque lo que te viene ahora, cariño, es una reconstrucción en tu vida. Y no todo tiene que ser con el pasado, también con situaciones nuevas. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Dime, mi aguijón de oro, si tú quieres que yo en cada lectura te vaya explicando cada elemento de las cartas. Si tú quieres, yo lo hago, pero implica tiempo. A lo mejor tú estás un poco ansiosa. Richard, yo quiero saber si Pepelucho me come o no me come. A mí me da igual las cartas. Me lo dices, ¿vale? Me lo dices. Besito. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.